Si algo ha demostrado Ucrania en su guerra con Rusia, es que ataca repetidamente objetivos vulnerables hasta que Rusia no puede usar sus recursos. Actualmente, Novorossiysk es sumamente vulnerable. Hace un mes fue víctima de un ataque devastador, y ese puerto del Mar Negro vuelve a estar envuelto en llamas. Para empeorar la situación de Rusia, una fragata fue gravemente dañada en el último ataque ucraniano. Empecemos con esa fragata. El 6 de abril, Robert Brovdy, jefe de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, anunció en Telegram el más reciente ataque llevado a cabo por los operadores de drones de Ucrania. Ucrania destruyó uno de los buques de guerra más importantes que le quedan a Rusia en el puerto de Novorossiysk, donde Rusia retiró su flota del Mar Negro tras 4 años de fracasos. No le damos al sauce. Misiles al vacío, drones al objetivo, Brovdy se expresó poéticamente antes de identificar erróneamente el barco que Ucrania atacó como el almirante Grigorovich. No lo era. Los drones de Ucrania impactaron al almirante Makarov en una operación coordinada entre el primer Centro de Fuerzas de Sistemas No Tripulados y el Servicio de Seguridad de Ucrania, SPU. Para empeorar aún más la situación, Brovdy también reveló que el buque de guerra que los drones ucranianos atacaron estaba equipado con defensas antiaéreas, y esas defensas fallaron por completo en cumplir la única tarea para la que fueron diseñadas. Se lanzaron misiles de defensa aérea desde la fragata al acercarse al objetivo, pero no evitaron que siguiera picoteando la costra flotante. Es una forma interesante de describir al almirante Makarov, pero para Ucrania es totalmente acertada, ya que este buque ha sido una gran espina para Ucrania, incluso después de que la flota del Mar Negro huyó de Sebastopol a la aparente seguridad de Novorossiysk. Según Defense Express, en su reporte sobre el último ataque ucraniano, el almirante Makarov es una de solo 3 fragatas clase Burevestnik del proyecto 11.356R que Rusia ha construido, lo que la convierte en una de las pocas embarcaciones de guerra en la flota del Mar Negro que es capaz de lanzar misiles de crucero Kalibr contra Ucrania. Estos misiles devastadores se usan en ataques a ciudades e infraestructura de Ucrania. Con un alcance de hasta 2.500 kilómetros o un poco más de 1.550 millas, el Kalibr tiene más que suficiente alcance para ser disparado desde Novorossiysk y alcanzar casi cualquier objetivo en Ucrania. Cuando llega, el misil impacta con una ojiva que pesa 450 kilogramos o aproximadamente 992 libras. Es muy difícil de detener porque es un misil de crucero que vuela bajo y alcanza velocidades supersónicas. Quitar los misiles Kalibr de la guerra en Ucrania es prioritario. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que atacando uno de los pocos barcos de Rusia que aún pueden dispararlos? Defense Express afirma que el almirante Makarov era el último buque operativo en el Mar Negro capaz de lanzar misiles Kalibr. Su destrucción, suponiendo que Ucrania haya logrado dejar el buque fuera de servicio para siempre, será un golpe importante para Putin, mientras intenta mantener una campaña aérea que vio a Rusia lanzar 138 misiles contra Ucrania solo en marzo. Sorprendentemente, ese gran volumen representó una disminución del 52% en comparación con el mes anterior, lo que resalta cuán intensa se ha vuelto la campaña de misiles de Rusia. Todavía se está evaluando el alcance de los daños causados al almirante Makarov. Si las imágenes del ataque son indicio, Ucrania podría haber dejado fuera de combate a uno de los buques de guerra más importantes de Rusia. En un video de 2 minutos tras anunciarse el ataque, Ucrania muestra cómo sus drones impactaron la fragata rusa y otros objetivos que mencionaremos después. Vemos al almirante Makarov disparando misiles de defensa aérea, pero ninguno se acerca a los drones ucranianos que van hacia el barco ruso. Ese video también ofrece algunas pistas sobre los tipos específicos de drones que Ucrania utilizó en este ataque. Parece que el dron ucraniano lleva una ojiva grande, por lo que el FP-1 y FP-2 son los principales candidatos para ser elegidos. El FP-1 parece ser el más probable de los dos, ya que la distancia que los drones ucranianos tendrían que recorrer para llegar a Novorossiysk es lo suficientemente grande como para que el FP-2 sea una opción poco probable. Ucrania no ha confirmado qué dron usó, pero si fue el FP-1, habría atacado la última fragata rusa capaz de lanzar misiles Kalibr en el Mar Negro, con un dron que puede recorrer 1.600 kilómetros o 994 millas y portar una ojiva que pesa hasta 120 kilogramos o más de 260 libras. Eso es una gran potencia de fuego, y si se emplea adecuadamente, podría ser suficiente para dejar fuera de servicio al almirante Makarov. Sin importar el tipo de dron, esto representa otro fuerte golpe a la flota del Mar Negro de Rusia. Y seamos sinceros, esa flota no estaba en muy buenas condiciones desde el principio. Cuando Putin invadió Ucrania, la flota del Mar Negro era el as bajo la manga de Rusia. Ucrania no contaba con una fuerza naval digna de mención.
Unas pocas patrulleras y buques especializados en guerra de minas no bastarían contra los portamisiles y demás buques que Rusia podía desplegar. Rusia podría atacar Ucrania cuando quiera con estos barcos, podría tomar el control del Mar Negro, detener las exportaciones de grano de Ucrania de inmediato, privando así a Kiev de miles de millones de dólares en fondos que podría usar para la guerra y establecer un paso seguro por el Mar Negro para desembarcar soldados en el territorio continental ucraniano desde la Crimea anexada. Al menos, ese era el plan. ¿No ha salido bien? Después de más de 4 años de guerra, Rusia está tan lejos de dominar el Mar Negro como es posible. Ucrania ha demostrado que una combinación inteligente de misiles y drones, estos últimos desarrollados durante toda la guerra para ser mucho más peligrosos que antes, fue más que suficiente para detener la flota rusa que antes era temida. Ahora, atrapada en el Mar Negro, especialmente en Novorossiysk, esa flota es solo un grupo de patos sentados que solo pueden mantenerse a distancia y esperar que el último ataque de Ucrania no los tenga como objetivo. Más de un tercio de la flota del Mar Negro fue destruida por un país sin marina propia. El almirante Makarov solo incrementará esas cifras si el último ataque de Ucrania logró inutilizar el barco. Rusia ha demostrado una y otra vez ser totalmente incapaz de lidiar con las tácticas asimétricas que Ucrania ahora puede desplegar contra la flota del Mar Negro. El impacto de esa flota en las exportaciones ucranianas ahora es mínimo. Ucrania ha logrado alejar los buques de guerra rusos de sus canales de exportación. Ucrania ahora se enfoca en los pocos buques de la flota del Mar Negro que pueden atacar su territorio a distancia, como muestra el ataque al almirante Makarov. Cruceros de misiles y fragatas capaces de disparar misiles calibre se encuentran entre esos buques de guerra. Si Ucrania logra neutralizarlos, la flota del Mar Negro pasará de ser una vergüenza para Rusia a no tener ninguna relevancia en la guerra de Ucrania. Mientras el almirante Makarov arde, la situación en el Mar Negro se intensifica. Tras los ataques a barcos, Ucrania ha creado un problema mayor para Rusia. Un problema que ya afectaba gravemente a la industria petrolera rusa y que empeorará con el otro objetivo en el Mar Negro, anunciado por Brovly el 6 de abril. Antes de eso, una nota rápida. Estás viendo The Military Show. Si no te has suscrito, este es el momento ideal para hacerlo. La pérdida del almirante Makarov es grave para la flota del Mar Negro. Mucho más importante para Rusia es la plataforma de perforación petrolera autoelevable Sivash en el Mar Negro, que las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania también atacaron, con ayuda de la Marina de Ucrania. Las lanchas patrulleras ucranianas, que Rusia debería haber podido destruir con la flota del Mar Negro, demuestran su valor otra vez, aunque el daño principal lo causan los drones. En sus informes sobre el ataque de Ucrania, el Kiev Post indica que el video mencionado cambia a la mitad, después de mostrar el ataque al almirante Makarov. Luego resalta cómo los drones ucranianos atacaron la plataforma petrolera Sivash con ataques principales y secundarios. Las imágenes muestran que esta plataforma petrolera es un objetivo militar y estratégico para que Ucrania afecte la industria petrolera rusa. El video muestra cómo Rusia ha convertido la plataforma en una base para instalar radares de defensa aérea. Esos eran los objetivos de Ucrania en este ataque, y los alcanzó varias veces. Las imágenes están capturadas desde el punto de vista de los propios drones, mientras se estrellan contra la plataforma Sivash. En el video también se pueden ver breves destellos de lo que parecen ser pequeñas embarcaciones o vehículos de superficie no tripulados. Lo segundo es más probable que lo primero, lo que indica que Ucrania desplegó sus drones marítimos a la plataforma de perforación, los cuales, a su vez, lanzaron drones FPV para atacar los radares de defensa aérea en la plataforma. Sabemos que Ucrania tiene esa capacidad. En febrero, United 24 Media reportó que Ucrania creó drones marítimos que actúan como naves nodrizas para drones FPV. El dron marítimo lleva los drones FPV a donde se requieren, cubriendo distancias que estos no pueden alcanzar solos. Luego, lanzan los FPV. La plataforma Sivash parece haber sentido el impacto total de este tipo de ataque, lo que resalta las ingeniosas tácticas asimétricas que Ucrania sigue empleando en el Mar Negro. Un buque de guerra ruso importante arde. También lo está una plataforma petrolera que había sido convertida en parte de la red de defensa aérea de Rusia en el Mar Negro. Si crees que eso es todo lo que Ucrania ha hecho en el Mar Negro últimamente, estás muy equivocado. Ucrania también realizó un gran ataque a la terminal petrolera Sheshkaris en Novorossiysk, supuestamente destruyendo 2 muelles principales del puerto y algunos nodos de control de oleoductos. El ataque detuvo totalmente la carga de crudo en este puerto, afectando aún más al sector exportador de petróleo ruso, que ya enfrentaba problemas recientes. Luego abordaremos esas dificultades tras tratar el ataque a Shashkaris. Según Kiev Post,
El ataque ucraniano a la terminal petrolera de Shashkaris causó incendios tan grandes que se ven desde el espacio. Eso no es lo que realmente preocupará a Putin. Francamente, él ya se acostumbra a los drones ucranianos, o más bien a sus restos, que provocan grandes incendios, engullen instalaciones enteras y cubren el horizonte de humo y ceniza. No, lo que realmente preocupará al líder de Rusia es que Ucrania ha apuntado a una terminal petrolera que, según algunos informes, maneja entre el 25 y el 35% de las exportaciones de crudo de Rusia, incluyendo crudo que proviene de los Urales, Siberia y Kazajistán. Cuando opera correctamente, Shashkaris procesa entre 3 y 3.2 millones de toneladas de petróleo al mes. Estas cifras son de tiempos de paz, pero incluso durante la guerra en Ucrania, Shashkaris ha representado cerca del 20% de las exportaciones de crudo ruso, según el Kiev Post. En otras palabras, este es un importante centro petrolero ruso. Podemos ver su importancia con cálculos rápidos usando como base los 3 millones de toneladas de crudo al mes. Según la Louisiana Mid-Continent Oil and Gas Association, una tonelada métrica de crudo extranjero equivale a 6.99 barriles. El 2 de abril, el crudo insignia de Rusia, el de los Urales, alcanzó un precio máximo de $116.05 por barril. Entonces, al multiplicar 3 millones de toneladas por 6.99 barriles, obtenemos 20.97 millones de barriles de crudo que Shashkaris puede procesar cada mes. Multiplica esa cifra por $116.05 y obtienes más de 2.4 mil millones de dólares al mes. Así de valioso es Shashkaris para Rusia. Actualmente está cerrado y ardiendo porque drones de Ucrania impactaron la terminal petrolera. Esos ataques fueron parte de lo que parece ser el ataque más ambicioso que Ucrania ha realizado contra el puerto de Novorossiysk hasta ahora. El Kiev Post dice que este último ataque involucró alrededor de 50 drones, lo cual es un volumen enorme para un solo objetivo. Esto demuestra que Ucrania busca golpear el petróleo ruso, pues solo lanzaría tantos drones para asegurar que algunos de los 50 superen las defensas aéreas y alcancen sus objetivos. Un incendio tan intenso, que es visible desde el espacio, demuestra que Ucrania ha tenido éxito por cuarta vez en menos de 6 meses. Volveremos a ese punto pronto, pero primero, ¿recuerdas que mencionamos que Rusia está lidiando con algunos problemas bastante graves en la exportación de petróleo en este momento? Eso nos indicó que el ataque a Shashkaris no es un caso aislado. En el último mes, Ucrania ha lanzado repetidos ataques contra terminales de exportación de petróleo rusas en el Mar Negro y el Mar Báltico, en lo que ya es la campaña más clara que hemos visto en toda la guerra contra la principal fuente de ingresos de Rusia. Los drones de Ucrania pasaron gran parte de la segunda mitad de marzo atacando Primorsk y Ust-Luga, que son las terminales de exportación de petróleo de Rusia en la región del Mar Báltico. Esos puertos suman el 40% de la capacidad exportadora de petróleo rusa, unos 2 millones de barriles diarios o 60 millones al mes, no pueden salir de los puertos bálticos porque siguen ardiendo y están parcialmente cerrados por reparaciones. Los incendios en Ust-Luga fueron tan grandes que se veían desde Finlandia, según el Moscow Times. El medio reportó que unas 50 embarcaciones quedaron atascadas en el Golfo de Finlandia el 25 de marzo por ataques de Ucrania. Primorsk y Ust-Luga han sido atacados de nuevo desde esa fecha. Ucrania mantiene su objetivo de impedir que Putin financie la invasión con ingresos del petróleo ruso. TVP World informó que los ataques ucranianos a instalaciones petroleras rusas ya eliminaron casi $1.000 millones en ganancias que el Kremlin esperaba tras el cierre del estrecho de Hormuz cerca de Irán. Rusia ya había perdido $970 millones en ingresos para el 29 de marzo. Ucrania continúa atacando los puertos bálticos y del Mar Negro en Rusia, destruyendo depósitos de petróleo y obligando al cierre de esos puertos. Esto ocurre desde hace más de un mes y con el ataque a Shashkaris, Ucrania no muestra señales de desacelerar. El petróleo ruso se consumirá hasta agotarse, lo que dejará miles de millones menos en un fondo de guerra cada vez más vacío por el alto costo del conflicto, al grado que Putin ahora pide ayuda a los oligarcas para sostener la invasión. Ese es el objetivo de los ataques de Ucrania a terminales petroleras. Eliminar fragatas y destruir radares de defensa aérea son ejemplos directos de cómo Ucrania está debilitando a las Fuerzas Armadas rusas. Pero en estos ataques a terminales, Ucrania causa el verdadero daño. Cada dólar que Rusia pierde, especialmente ahora que los precios del petróleo están en niveles que no se veían desde hace años, es un dólar que no puede gastarse en la maquinaria de guerra rusa. Con el fondo de efectivo de Putin agotándose, la maquinaria se desmorona, permitiendo a Ucrania realizar más ataques en profundidad y reduciendo la presión sobre sus fuerzas terrestres. No es como si Putin creyera que lo peor ya pasó.
Ya dijimos que Ucrania atacó Novorossiysk 4 veces en 6 meses. El último de esos ataques fue el 2 de marzo, y nuevamente apuntó a la terminal petrolera Shashkaris. Kiev Independent informó que el ataque destruyó 6 de los 7 brazos de carga de petróleo en la terminal y cerró todo el puerto. Lo mismo va a suceder después de este último ataque. El almirante Makarov y el almirante Essen también se vieron afectados por el ataque del 2 de marzo. Se determinó que el almirante Essen ya no podía disparar sus misiles Caliber tras el ataque. Por eso no fue objetivo en este último ataque. El almirante Makarov fue atacado otra vez y Ucrania evalúa los daños. La capacidad de esa fragata para lanzar misiles Caliber fueron desactivadas, por lo que Ucrania ya no debe preocuparse de que la flota del Mar Negro use esos misiles de crucero contra sus ciudades y gente. Los días antes del 6 de abril fueron muy productivos para Ucrania. Drones impactaron una fragata y defensas aéreas en una plataforma petrolera. La destrucción del último objetivo permite corredores aéreos más seguros al Mar Negro, lo que casi asegura más ataques ucranianos de largo alcance pronto. Shashkaris está ardiendo de nuevo. Tarde o temprano, Putin entenderá que exportar petróleo desde ese puerto ya no es seguro para Rusia. Si Putin no recibe el mensaje, los buques tanque que recogen crudo ruso de estos puertos sí lo harán. No quieren ser volados en pedazos, pero existe la posibilidad de que lo sean, ya que Ucrania ha tomado por costumbre atacar los puertos rusos en este momento. ¿Por qué los buques tanque arriesgarían si esto sigue pasando? Eso aplica tanto para los barcos en la región del Báltico como para los del Mar Negro. Ya mencionamos los ataques de Ucrania contra Primorsk y Ust-Luga. Si quieres saber más sobre esos ataques ocurridos en 3 días devastadores para Rusia, revisa nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para que no te pierdas nuestra cobertura de los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. Y gracias como siempre por vernos.